Bienvenidos al bosque de Białowieża. Es conocido por muchas cosas, entre ellas la longevidad de sus árboles. Algunos de ellos pueden tener hasta 400 años, pero también es conocido por sus habitantes más famosos, los bisontes, el bisonte europeo, una especie que estuvo a punto de extinguirse a principios del siglo XX y que después de la Segunda Guerra Mundial ha ido creciendo su número hasta alcanzar 1.200, 1.400 ejemplares en toda Polonia, y aquí en este bosque es donde mayor concentración encontramos. Así que seguidme. Chicos, estoy en el Parque Nacional de Białowieża, o lo que se llama también el Bosque de Białowieża, el bosque primigenio. Y esta es una de las poquitas señales que quedan por aquí. Antes había muchas más con el cartel de peligro bisonte, pero ahora quedan muy poquitas. Y este viaje es un poco para celebrar los 10 años de Fotogario. Vamos a visitar dos parques nacionales. Este en el que estamos ahora, Białowieża, el bosque de Białowieża, el Parque Nacional de Białowieża, y después iremos a visitar Biebrzę, el Parque Nacional de Biebrzę, donde hay una gran población de alces y en este momento, ahora, es cuando entran en el periodo de celo, en el periodo de berrea. Mientras que en Białowieża estamos al final del verano y va a ser difícil encontrar a los bisontes, en Biebrzę, en el otro parque, estamos comenzando el otoño y allí va a ser más fácil encontrar a los alces en plena berrea. Evidentemente, ahora estoy en Białowieża y después iré a Biebrzę. Aunque vosotros creo que en el canal de YouTube vais a ver el primer vídeo, el de la berrea del alce, y este lo veréis un poquito después. Así que si estáis viendo este vídeo, echad un ojillo porque se os ha pasado el vídeo de la berrea de los alces. Pero estos dos vídeos en realidad son para celebrar y conmemorar los 10 años de la web de Fotogario. Hace 10 años la web de Fotogario nacía aquí en Polonia y nacía con un viaje a Białowieża para encontrar bisontes. Fue la primera vez que pudimos fotografiarlos y la verdad es que a partir de ahí todo el camino de Fotogario comenzó y empezó a andar. Llevamos 10 años haciendo viajes, 10 años haciendo fotografía, vídeo, 10 años publicando en el canal de YouTube y en el blog. Así que qué mejor que celebrarlo volviendo a los parques nacionales donde todo comenzó. Aquí, viendo a los bisontes, y en Biebrzę, viendo a los alces. Como veis, lo tenía todo pensado. Pero las cosas en este tipo de viajes nunca salen como se planean. Es lo que pasa cuando se va a fotografiar fauna salvaje en libertad. Pero bueno, dejadme que el Raúl de septiembre, el Raúl que está en Białowieża, os explique un poco las maneras y las técnicas de buscar bisontes en el bosque. Buenos días, chicos. Sigo en la Reserva Natural del Bosque de Białowieża. Mirad, estoy en una pista forestal que es espectacular. Y por este otro lado también. Aquí delante empieza un vallado muy sencillito porque hay una plantación de árboles nuevos, muy jóvenes, mientras que todo el resto del bosque que tenemos por aquí son árboles más viejos. Hay árboles enormes. Aquí delante tengo uno que es espectacular. Seguramente tiene los 120, 150 años, pero hay árboles mucho más antiguos en el bosque de Białowieża, en esta reserva natural. Hay árboles mucho más antiguos que este de aquí. Como ya os he mencionado en otra ocasión, la política es dejar que lo que muere dentro del bosque se quede dentro del bosque, se descomponga dentro del bosque y alimente pues tanto a los microorganismos, hongos, insectos que están aquí en el bosque. Y bueno, estoy aquí en Białowieża
porque precisamente se cumplen 10 años desde que comencé con esta experiencia loquísima de fotografiar fauna llamada fotogario, fotografiar y filmar, claro está. Y eso empezó aquí. Desde 2014 hasta 2017 visité varias veces este parque nacional para fotografiar a uno de sus habitantes más conocidos, que es el bisonte europeo. Tomé muchas fotografías del bisonte europeo aquí durante esos años, pero no pude hacer muchos vídeos. La verdad es que yo en aquel tiempo estaba más centrado en la fotografía y menos en filmar y en hacer vídeos para YouTube. Pero me parecía Es que se oyen bisontes por aquí, chicos, ahora os cuento. En este paseo empecé a escuchar sonidos de grandes rumiantes alrededor de mí. Animales de casi 1000 kilos de peso. Y es que los bisontes estaban en pleno periodo de celo y estaban alrededor de mí en el bosque, bramando. Pero bueno, esto del celo de los bisontes os lo voy a explicar un poquito más tarde. Me parecía una oportunidad muy especial, el aniversario de los 10 años, para volver y pues esta vez sí, con mejor equipo, fotografiar y filmar a los bisontes. ¿Cómo buscamos bisontes? Pues bueno, veréis. Encontrar bisontes pues también depende mucho de la época del año en la que vengamos a este parque. Pero la verdad es que uno puede meterse dentro del bosque por una pista como estas, buscar un claro y esperar a ver si ve algún bisonte, cosa que es altamente improbable. Primero, porque este bosque en realidad son muchos bosques y es una extensión muy grande, y pues segundo, pues un cálculo de probabilidades, evidentemente. Así que lo mejor es acercarse al amanecer y al atardecer a pues tanto a claros del bosque como a pequeñas praderas abiertas en las que sabemos que van a salir a alimentarse. El Parque Nacional de Białowieża tiene varios miradores y varias torretas, todos de acceso público, desde el que otear estas grandes praderas para ver si observamos bisontes. Pero ya os aviso que cuando te sitúas en una de estas praderas, los bisontes nunca aparecen donde deberían de aparecer. Durante el día, durante las horas centrales, los bisontes se quedan dentro del bosque, están protegidos, están mucho más frescos. No sabéis ahora mismo la humedad y el fresquito que tengo aquí dentro. Y bueno, en las horas del amanecer y en las horas del atardecer, pues se arriesgan a salir un poquito más del bosque a las grandes praderas abiertas para alimentarse. Por eso es bueno venir, por ejemplo, en épocas ya más frescas, finales del otoño, el invierno, que es espectacular, la primavera, porque cuando hay menos alimento, las autoridades locales lo que hacen es ayudar al bisonte con un poco de alimentación suplementaria, con forraje. Lo suelen dejar en las praderas a las afueras de los pueblos para que los bisontes durante el invierno, pues evidentemente, tengan alimento. Entonces, en estos puntos, cuando llega el invierno, cuando baja la cantidad de alimento, pues es más fácil encontrarse con los bisontes. Tanto este vídeo como el anterior, el de los alces, se grabó a mediados de septiembre en los diferentes bosques de Polonia. A estas alturas del año había todavía mucho alimento en los bosques, con lo que los bisontes preferían quedarse dentro de los bosques refugiados y era muy difícil observarlos en estas grandes praderas. A eso se le unía que los bisontes estaban en periodo de celo, es decir, que había grandes machos en busca de hembras bramando por los bosques, con lo cual era mucho más difícil observarlos a plena luz del día y en las praderas abiertas. Y aún así, pues oye, hemos tenido cierto éxito y esta mañana ya hemos podido filmar uno. Ayer por la tarde estuvimos fotografiando otro bisonte que encontramos así de repente en una zona un poco abierta, una planicie, y espero tener un poquito más de suerte estos días que me quedan. ¿Veis? Como os decía, es que se oye rugir o mugir a un bisonte y debe de estar pues dentro del bosque, así que tampoco quiero hablar muy alto y tampoco quiero parecer muy agresivo, porque quizás se ponga nervioso si sabe que estoy por aquí. Sí,
tras un par de días buscando bisontes, esa misma madrugada nos encontramos con el primer bisonte pastando tranquilamente en una de las praderas a las afueras de un pueblecito. Y donde hay un bisonte, siempre hay más bisontes. Así que rápidamente encontramos al segundo. Recordad que siempre que mantengamos las distancias, siempre que mantengamos una distancia de seguridad con los bisontes, no vamos a correr ningún riesgo. Efectivamente, hay que mantener cierta distancia de seguridad. Como ves, estas tomas están hechas con mi teleobjetivo largo. Durante los 4 días que pasé en el parque de Białowieża me encontré con varios bisontes, tanto al amanecer como al atardecer. También me crucé con varios fotógrafos de diferentes nacionalidades que habían venido al parque atraídos por la idea de poder fotografiar al mayor mamífero terrestre que tenemos en el continente europeo. Y al igual que en el parque de Biebrzα, que me encontré con una grata sorpresa al descubrir huellas de lobos en uno de mis paseos, si no lo habéis visto podéis verlo aquí, aquí en Białowieża me encontré con una especie que nunca había fotografiado antes y que nunca había visto antes en libertad, un mapache. Como podéis apreciar en las fotografías, este mapache estaba afectado por alguna enfermedad, posiblemente sarna. Pero bueno, aún así fue muy interesante encontrar a esta especie que yo nunca había conseguido fotografiar en libertad y poder hacerle unas fotografías y un par de vídeos. Y es que el parque de Białowieża se ha convertido en el mejor destino aquí en Europa para fotografiar bisontes. Es una especie de parque de Yellowstone a la europea, salvando las distancias, en el que podemos fotografiar a esta magnífica especie. Si queréis saber un poquito más sobre este parque, podéis leer lo que comentábamos en el blog de Fotogario hace algunos años y también podéis contactar conmigo para preguntarme todo lo que queráis. En cualquier caso, en próximas fechas publicaré otro vídeo en el que os explicaré un poquito más en detalle cómo movernos por el parque y qué otras cosas podemos hacer dentro del parque, además de fotografiar bisontes. Aunque, eso sí, este parque ya os digo que es el destino ideal si queréis ver bisontes. Así que solo me queda despedirme celebrando los 10 años de Fotogario, como veis, ya a mediados de diciembre, casi finales de diciembre, a punto de terminar el año. Celebrando los 10 años de Fotogario y sobre todo deseando llegar a los 20 años con más viajes, más fotos y más vídeos. Por lo pronto, ya en febrero de 2026 vamos a tener uno de estos viajes que solo se puede hacer una vez en la vida y en el que vamos a intentar retomar en Fotogario la idea de la fotografía nocturna y la fotografía de paisaje. Ya os digo que va a ser uno de estos viajes que solo se hacen una vez en la vida y que va a ser espectacular. Así que seguid la pista en el canal de YouTube de Fotogario. Hasta la próxima, chicos, no os lo perdáis. Me cambio de mano porque esto en realidad pesa para ir caminando. Y es que los bisontes estaban en periodo de pleno celo. Mamífero, como os digo, y es una de las zonas bla 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 bla. Cortamos. Motoristas.